El tema que vamos a abordar ahora entonces es lo que se relaciona con las denominadas fuentes del derecho del trabajo, que esto también hacen para eh, constituye lo que se llama la teoría general del derecho del trabajo. Eh, bueno, cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho del trabajo, es decir, el derecho del trabajo tiene como objeto la regulación jurídica del trabajo realizado de forma dependiente o el trabajo realizado por cuenta ajena. Eh, y ese derecho del trabajo se expresa a través de distintos medios y estos medios mediante los cuales se expresa se denominan fuentes. Es lo que se llaman fuentes en sentido formal, es decir, de qué medios se expresa el derecho. Después está también el concepto de fuentes materiales. Fuentes materiales son los hechos históricos, sociales, etcétera, que originan el nacimiento de una norma determinada. Eh, que tiene su importancia desde ya, pero bueno, nosotros nos vamos a volcar, vamos a mencionar muchas veces las circunstancias históricas o sociales que generan el nacimiento de una norma determinada, pero nosotros nos vamos a volcar, por ser esto una clase de derecho, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las fuentes en sentido formal, es decir, los medios mediante los cuales se expresa el derecho. Eh, y en ese sentido, la primer fuente del derecho del trabajo es la Constitución Nacional. Eh, Porque en definitiva, digamos, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto para qué me va a servir todo esto que estamos viendo ahora? Bueno, si yo tengo una relación jurídica en trabajador y empleador, y yo quiero ver cuáles son los derechos que tienen esos trabajadores y empleadores, bueno, yo tendré que ir a ver todas las fuentes que existen para, bueno, poder desentrañar o poder determinar qué derecho tiene uno y qué derecho tiene otro. A ver, me están diciendo que no se ve el PowerPoint. ¿Me confirman si esto es así? Rox- Sí, lo que puede ser, Roxana, es que eh, si entran con un celular, puede ser que tengan, yo creo que si es con celular no lo pueden ver el PowerPoint, entiendo yo. Es decir, si el acceso no lo hacen por una PC, si no lo hacen a través de un celular, exactamente. Desde un celular no se ve el PowerPoint. De todas maneras, bueno, esto está, si no tiene la posibilidad de acceder mediante en este momento mediante una PC, bueno, les vuelvo a repetir que esto está grabado, lo subo en el canal de YouTube, para que, bueno, para que lo tengan. De todas maneras, lo voy a tener presente que muchos de ustedes no, obviamente no están accediendo por una PC, así que bueno, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Bueno, la primer fuente del derecho del trabajo, entonces, tiene que ver con el tema de la Constitución Nacional. Es la primer fuente que del derecho, porque justamente nosotros ya lo hemos mencionado, el ordenamiento jurídico argentino es un ordenamiento piramidal en el cual la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Eh, entonces, si yo tengo una relación entre trabajador y empleador, bueno, tengo que tener en consideración lo que marca la Constitución Nacional. Eh, y hay infinidad de casos con respecto a esto. Uno puede decir, bueno, pero ¿a vos te parece? Bueno, si echaron un trabajador, ¿a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve la Constitución? Me tengo que fijar en la ley de contrato de trabajo, en el recibo de sueldo, este, le liquido la indemnización y ya está. ¿Para qué me va a complicar? Bueno, sí, esto es cierto, pero bueno, se pueden generar cuestiones, por ejemplo, bueno, vamos a ver algunas, ¿no? Donde realmente puede haber una incompatibilidad entre la norma de la ley de contrato de trabajo y la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Eh,
Bueno, con la Constitución Nacional simplemente hago, bueno, eh, después, ¿qué otras fuentes de derecho, del derecho del trabajo existen? Bueno, están también los tratados internacionales sobre los cuales nosotros vamos a hacer algún tipo de mención, que también están en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes, desde ya, la ley de contrato de trabajo, la ley de jornada, la ley de accidente de trabajo, etcétera. Obviamente esto es fuente del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se expresa a través de las leyes. Aparecen los decretos y las resoluciones de carácter administrativo. Bueno, obviamente la actividad del Poder Ejecutivo Nacional es muy importante. Aparecen estos decretos de necesidad y urgencia. Hay varios con motivo de la pandemia. Pero bueno, después también hay decretos reglamentarios de la ley de contrato de trabajo, de la ley de jornada. Y hay resoluciones de los órganos administrativos, resoluciones del Ministerio de Trabajo. Eh, Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En fin, hay toda una actividad administrativa que obviamente son fuente del derecho del trabajo y por lo tanto obligatorias para trabajadores y empleadores. Bueno, después me aparece el tema de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, esta es una fuente específica y propia del derecho del trabajo, porque obviamente el convenio colectivo es algo que existe en materia de relaciones laborales únicamente, eh, que bueno, tiene las características que son normas pactadas, y esas normas pactadas, cuando cumplen ciertos requisitos, son obligatorias para trabajadores y empleadores. Entonces, dentro del sistema de fuentes aparece la figura del convenio colectivo de trabajo. Después tenemos también el tema de los denominados laudos con fuerza de convenio colectivo de trabajo. En el PowerPoint lo pongo con rojo, o sea, para aquellos que no tienen acceso al PowerPoint. Tanto convenios colectivos de trabajo y laudos con fuerza de convenio colectivo los pongo con rojo porque son dos fuentes específicas y propias del derecho del trabajo. Los laudos son decisiones que emanan de árbitros, es decir, hay un conflicto y la cuestión se somete a un arbitraje. Ese árbitro dicta un laudo y ese laudo tiene fuerza de convenio colectivo de trabajo. Cuando hablamos, por supuesto que esto es voluntario, es decir, las partes no están obligadas a someter la cuestión a un arbitraje y de hecho esto se hace bastante poco en la Argentina. Cuando nosotros hablamos de un conflicto, hablamos no de un conflicto individual, de un trabajador que el empleador no le paga el salario, sino hablamos de un conflicto que nosotros vamos a denominar de carácter colectivo. Por ejemplo, se está discutiendo el aumento salarial para el 2020 y supongamos que las partes no se ponen de acuerdo, la organización sindical y la representación empresaria no se ponen de acuerdo en cuál es el porcentaje de aumento, y entonces supónganse que las partes, en vez de entablar una negociación y no sé, el sindicato hacer huelga, etcétera, etcétera, dicen no, vamos a resolverlo esto mediante un arbitraje y no sé, y proponen y designan y se ponen de acuerdo que ya no sé, el ministro de Trabajo que laude con respecto a este tema, ¿no? O a un profesor de, no sé, el profesor Massa de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, entonces, lo que resuelva este árbitro se llama laudo y ese laudo tiene fuerza de convenio colectivo de trabajo. No es lo más habitual, debo decir, en la Argentina. Esto no es una herramienta demasiado utilizada, ha habido algunos casos, pero no es lo más común, por diferentes circunstancias, ¿no? Bueno, el tema de la jurisprudencia también es una fuente importante del derecho del trabajo. Cuando hablamos de... Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué entienden, qué entienden por jurisprudencia? A ver si se conectan el micrófono o me lo ponen en el chat. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿O qué entienden ustedes que puede llegar a ser la jurisprudencia? ¿No son fallos o decisiones que ya se han tomado antes? Bueno, efectivamente, son fallos, decisiones judiciales, básicamente,
que se han adoptado con anterioridad. La actividad de los jueces me pone acá Rocío, sí, efectivamente, la actividad plasmada en sentencias. No, convenios colectivos no. Es decir, cuando hablamos de jurisprudencia estamos hablando de decisiones judiciales. Entonces, esas decisiones judiciales constituyen también una fuente, digamos, una fuente acá Macarena me pone, se basa en experiencias en anterior, exactamente, decisión judicial, fallo, bueno, perfecto, exactamente. Perfecto, fallo dictados por los tribunales de justicia, exactamente. Esto, digamos, bueno, en la órbita de todas las materias y también el derecho del trabajo, bueno, nosotros de hecho ya hemos mencionado algunos fallos, ¿no? Muy por encima, pero los hemos mencionado. Y bueno, esto tiene, digamos, una gran importancia también desde el punto de vista práctico. Es decir, yo puedo saber a pie juntillas lo que dice la ley de contrato de trabajo, pero a mí con eso no me basta, pues yo tengo que saber también cómo es la interpretación que hacen de definitiva los tribunales de esa, digamos, de esa normativa. Bueno, los usos y costumbres, eso también es importante porque, digamos, hay diferentes prácticas que se van dando en una actividad o en el seno de una empresa, que no están escritas en ningún lado, pero son prácticas, y si esas prácticas son reiteradas, eso van a generar derechos y obligaciones y, bueno, va a constituir fuente del derecho. Supónganse que yo pago un adicional X como empresario, que no estoy obligado por ninguna norma, pero yo ese adicional lo estoy pagando en forma normal y habitual. Bueno, ahí se genera un uso y costumbre dentro del ámbito de la empresa, y eso que originariamente nació como una decisión unilateral emanada de la voluntad empresarial, al convertirse en un uso y costumbre se torna en una fuente del derecho y es de carácter obligatoria para las partes, generando un derecho para el trabajador y una obligación para el empleado. Bueno, el contrato de trabajo también, lo que por supuesto va a ser fuente de derecho, ese contrato, lo que las partes pacten para las partes, obviamente, de ese contrato, ¿no? El trabajador y el empleador. Bueno, y el tema de la doctrina es el tema, la doctrina es la opinión de los autores, ¿no? Por supuesto que dentro del marco de esta fuente yo diría que es la menos importante. No digo que no digo que no sea importante, y además depende del peso del autor, pero podemos señalar que esta es una fuente quizás menos relevante del derecho, del trabajo, pero bueno, es fuente, digamos, fuente al fin. Bueno, vamos a pasar a la pantalla siguiente y vamos a ver un poquito y a retomar con el tema de la Constitución como primera fuente, ¿no? Bueno, de la Constitución tenemos que decir algunas cuestiones que yo creo que son importantes señalarlas para que, bueno, tengamos alguna idea de qué es lo que estamos hablando con esta norma, que es la ley fundamental del país. Primero, que el texto de la Constitución Nacional data de 1853-1860, y en esta y tuvo además, yo diría que por lo menos vigentes, dos reformas constitucionales importantes. La reforma constitucional de 1957, que incorpora el artículo 14 bis en el texto de la Constitución Nacional, y la reforma constitucional de 1994, que es la última reforma que sufrió nuestra Constitución, que si bien no modifica lo que se llama la parte dogmática, porque a ver, la Constitución tiene dos partes, tiene lo que se llama la parte dogmática, una primer parte, y después tiene lo que se llama la parte orgánica. La parte dogmática, que es la primer parte de la Constitución, es la que establece los derechos de los habitantes de la nación. Entonces,
Toda la parte de derechos está en la primera parte, en lo que se llama la parte dogmática. Y la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución, regula cómo es el funcionamiento de los poderes, el tema del Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la parte orgánica. Entonces, la reforma constitucional del 94, si bien no tocó la parte dogmática, la parte de derechos y deberes en principio, porque dejó subsistentes los primeros 35 artículos de la Constitución, ha tenido una afectación en materia de derechos porque ha incorporado los tratados internacionales. Cuando digo incorporado, no es que los tratados internacionales nacieron con la reforma del 94, sino que ha establecido que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes internas. Porque hasta ese momento, tratado internacional, la jurisprudencia de la Corte establecía que un tratado internacional tenía la misma jerarquía que una ley, y entonces lo que eso implicaba en la práctica era que si el Congreso se sancionaba una ley que contradecía un tratado, como la ley era posterior, aplicaban la ley y dejaban de lado el tratado. Entonces, esto obviamente es incompatible con un sistema, esto obviamente no funciona así en ninguna parte del mundo, y la Constitución hubo un fallo del año 93, un caso en Mejía con Sofovich, pero luego la Corte, luego la reforma del 94 estableció este tema de incorporación de tratados internacionales. Con esta jerarquía, ¿no? Bueno, el texto de 1853 y 1860 consagra en materia de derechos básicamente lo que se llaman los derechos individuales. Aparece el derecho de propiedad, el derecho de ejercer toda industria lícita, la privacidad de las personas, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Todos derechos de carácter individual. La reforma constitucional de 1957, mediante la incorporación del artículo 14 bis, incorpora los derechos sociales al texto de la Constitución, sobre los cuales nada decía la Constitución del 53, en forma lógica, porque esa era las ideas que predominaban en la época, es decir, la Constitución argentina se inspira en la Constitución de los Estados Unidos, y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales en esa época no existía. Recién va a ser a principios del siglo XX cuando aparece la denominada cuestión social, y van a aparecer textos constitucionales que incorporan los derechos sociales en sus textos constitucionales. Entonces aparece la Constitución de la República de Weimar de 1919, la Constitución de México de 1917, como primeros antecedentes. En la Argentina hay varias constituciones provinciales que incorporan derechos sociales, la Constitución de San Juan de la década del 20, la Constitución de Santa Fe también de esa época. Después hay un intento fallido de la Constitución de 1949, que es la Constitución durante el peronismo, que con la caída del peronismo esa Constitución es derogada. Y finalmente se incorporan los derechos sociales en el artículo 14 bis, y debo decir que en general en todas las constituciones europeas y latinoamericanas están incorporados los derechos sociales al texto de las constituciones, no sé, la Constitución de España del 78, la Constitución de Italia, la Ley Fundamental Alemana, etcétera, etcétera, ¿no? En el artículo 14 bis puntualmente, el artículo 14 bis tiene tres partes. La parte de los derechos que provienen del contrato de trabajo, lo que constituiría lo que nosotros llamamos el derecho individual del trabajo, primera parte del 14 bis. Después, la segunda parte de ese 14 bis tiene que ver con los derechos colectivos, el derecho a la libertad de asociación sindical, derecho de huelga, el derecho de concertar convenios colectivos de trabajo, el derecho de recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de la estabilidad de los representantes gremiales. Todo eso está en la segunda parte del artículo 14 bis.
Y finalmente, la tercera parte tiene que ver con los derechos de la seguridad social. Y finalmente, la reforma constitucional de 1994, bueno, esto que yo les acababa de mencionar con respecto al tema de los tratados internacionales. Eh, si de tratados internacionales se trata, justamente tenemos que ir al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde hace una diferenciación entre los tratados internacionales, porque consagra por un lado lo que son los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, es decir, que están al mismo nivel de la Constitución, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, y después tenemos los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, no tienen ese atributo, pero tienen, según la Constitución, jerarquía supralegal. ¿Qué quiere decir jerarquía supralegal? Que están por encima de las leyes. Entonces, yo no sé si esto lo tengo acá en el PowerPoint, por la verdad que esto lo pasé hace un tiempo, sí. Entonces, tenemos esos dos tipos de tratados, con jerarquía constitucional y aquellos que no la tienen, pero por ser tratados internacionales, la Constitución dice que tienen jerarquía supralegal. Es decir, que están por encima jerárquicamente por encima de las leyes. Por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, si estamos hablando en materia laboral. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional son los que están mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Es decir, si ustedes van a ese artículo, van a ver cuáles son esos tratados o esos instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Y dentro de estos nos vamos a encontrar con, y además dice cuál es el mecanismo para incorporar otros tratados o darle jerarquía constitucional a otros tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en el PowerPoint pusimos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU es un instrumento que tiene jerarquía constitucional y que, tal como lo dice su denominación, abarca los derechos sociales, están contenidos los derechos del trabajador y los derechos de las entidades sindicales, y por lo tanto esta es una norma muy importante porque complementa de alguna manera al artículo 14 bis, es decir, lo que en la Constitución de 1800, en la Constitución actualmente vigente aparece en un único artículo, que es en el 14 bis, nos vamos a encontrar que tenemos todo un pacto internacional que desarrolla todos estos derechos en un instrumento internacional que tiene jerarquía constitucional. Entonces, hay disposiciones en materia de libertad sindical, hay disposiciones en materia de salarios, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. No hay ninguna incompatibilidad entre una norma y la otra, pero bueno, hay como una suerte de ensanchamiento de estos derechos. No está mencionado en el PowerPoint, pero hay un instrumento muy internacional, muy importante, con jerarquía constitucional, que por ejemplo tiene que ver con las cuestiones de género, porque hay una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que bueno, tal como lo dice la denominación de convenio, que tiene jerarquía constitucional, bueno, trata las cuestiones de género, y tiene algunas disposiciones en materia laboral, específicamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la mujer en situación de embarazo. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que están consagradas ahora, o desde el año 94, en un instrumento que cuenta desde ese año con jerarquía constitucional. Bueno, y después el resto de los tratados, es decir, aquellos tratados que no están no tienen jerarquía constitucional, van a tener jerarquía supralegal, es decir, van a estar por encima de las leyes.
Eh, Cuando yo estoy hablando que están por encima jerárquicamente, ¿qué quiero decir? Que se debe ajustar, la norma de inferior jerarquía se debe ajustar a la norma de jerarquía superior. Y eso, si no ocurre eso, bueno, judicialmente se puede hacer un planteo, nosotros lo hemos visto, un planteo de inconstitucionalidad ante un tribunal, porque son los tribunales los que determinan la inconstitucionalidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de tratados internacionales sin jerarquía constitucional, pero con jerarquía supralegal, para bajar una cuestión ya de carácter práctico, tenemos que detenernos en una fuente específica del derecho del trabajo, que son los convenios de la denominada Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo internacional que fue creado en 1919. Es decir, el año pasado se cumplieron los 100 años de esta organización. Y esta organización se creó con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, los países que vencieron, los países que ganaron la guerra, se juntan y bueno, establecen las reglas de ese orden internacional, crean lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, bueno, en fin, establecen una serie de instrumentos, crean la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como OIT. Por supuesto que estos instrumentos estaban pensados para garantizar la paz mundial, que había sido afectada por lo que se llamó en ese momento la Gran Guerra, en referencia a lo que nosotros hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Pero como todos ustedes saben, esto terminó en un fiasco porque la aparición, especialmente del nazismo y el fascismo, bueno, que va a desencadenar en la década del 30, en la década del 20, a mediados de la década del 20, y luego el nazismo en la década del 30 en Alemania, bueno, iba a generar la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones quedó como cartón pintado en toda esa problemática. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se vuelven a reunir. Bueno, crean lo que todos ustedes conocen, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que era lo que antes se llamaba Sociedad de las Naciones, que había fracasado estrepitosamente, crean todos los instrumentos del orden internacional y queda subsistente la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que de ese Tratado de Versalles de 1919 lo único que quedó es ni más ni menos que la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene una característica muy particular porque, a diferencia de la ONU, no está integrado únicamente por estados nacionales, sino la OIT es un organismo de carácter internacional y tripartito, es decir, están representados no solamente los estados nacionales, sino los sindicatos y las representaciones empresarias. Cuando nosotros hablamos de carácter tripartito, bueno, estamos hablando de un carácter propio de las relaciones laborales donde hay tres sectores, donde hay tres actores fundamentales. Los trabajadores, representados por las organizaciones sindicales, los empresarios y los estados. Y la OIT reconoce y recoge estos tres actores en esta organización, con sede en Ginebra. Bueno, ahí tiene toda una página en la OIT, ustedes pueden ingresar por internet para ver qué es lo que hace, cuál es la actividad que hace. Desde el punto de vista normativo, la OIT lo que hace es aprobar convenios. Es decir, bueno, siguiendo ciertos procedimientos internos, se aprueban convenios. Y una vez que esos convenios se aprueban, los estados que integran la OIT, entre ellos la Argentina, bueno, tienen la posibilidad de hacer lo que se llama ratificar ese convenio. Si el Estado ratifica ese convenio ingresa al orden jurídico interno y, según la Constitución Nacional Argentina, tiene jerarquía supralegal, es decir, que las leyes internas, por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo, debe ajustarse a
las disposiciones y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Argentina ha ratificado una cantidad importante de convenios. Menciono algunos: el convenio 1 en materia de jornada, el convenio 95 en materia de protección del salario, el convenio 87 en materia de libertad sindical. Bueno, en fin, hay el convenio 135 en materia de protección de los representantes sindicales, el 111 que prohíbe la discriminación. Bueno, en fin, Argentina ha ratificado una cantidad importante. En el Congreso de la Nación en la actualidad está en tratamiento, ya tiene la aprobación del Senado, pero falta el tratamiento por la Cámara de Diputados del último convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en el año 1919 y sujeto a la ratificación de los estados, que tiene que ver con situaciones de acoso, hostigamiento, violencia laboral, etcétera, etcétera. ¿No? En fin, hay, insisto, una cantidad importante de convenios de la OIT que han sido ratificados por la Argentina y que por imperio del artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía supralegal, es decir, que están por encima de, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Y nosotros vamos a ver que esto tiene implicancia práctica, no es una cuestión teórica, porque bueno, ha habido esta cuestión tan particular de esta proliferación de instrumentos que están por encima de las leyes nacionales. Y, digamos, ha habido un cambio muy importante con respecto a esto, porque yo siempre comento en mis clases que cuando yo estudié esta materia en la Facultad de Derecho, bueno, todo esto que estamos mencionando ahora no existía. Si yo lo estudié, yo creo que habré estudiado esto, la habré cursado en el año 90 o 91, muchos de ustedes no habían nacido durante y digamos, todo esto de los tratados internacionales era una cuestión que no existía, o sea, honestamente no existía. No existía ni en el dictado de la materia ni en el ejercicio profesional. Esto nadie. Hoy por hoy, además de todo este tiempo que nosotros le estamos dedicando acá, no es por una cuestión caprichosa, sino porque en toda demanda, en toda contestación de demanda, obviamente hay que invocar y fundar en función de estas normas. Es decir, no se agota, y este es un poco, digamos, la enseñanza práctica de toda esta explicación teórica, que el derecho del trabajo no se agota en la ley de contrato de trabajo. O sea, además de la ley de contrato de trabajo, existe toda esta normativa y, vuelvo a insistir, hay muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo que no se ajustan y, bueno, entonces esto genera diferentes tipos de planteo. Pero lo voy a poner esto con un ejemplo concreto, porque si no me van a decir, bueno, esto es toda teoría y esto no tiene ninguna aplicación práctica. Nosotros vamos a ver, pero obviamente esto ustedes ya lo saben, no hace falta venir y conectarse a esta hora acá, ir a la facultad para esto, que el trabajador, cuando pone a disposición su fuerza de trabajo, cobra un salario. Esto lo sabe cualquiera, ¿no? No estamos descubriendo nada nuevo. Y este salario es un elemento importante porque si ese trabajador, obviamente porque hace su subsistencia desde ya, pero además impacta en otros institutos porque si ese trabajador es despedido sin causa, tiene que ser indemnizado y la indemnización se marca según el salario. Es decir, adelanto esto, la indemnización según la ley de contrato de trabajo es un salario por los años de antigüedad que tiene el trabajador. Entonces, si tiene 5 años de antigüedad, es el salario multiplicado por 5. Por supuesto, a mayor salario, mayor va a ser la indemnización. Y obviamente a mayor antigüedad ocurre lo mismo. Ahora, así dicho, esto parece una cosa muy sencilla, digamos, no parece tener diferentes cuestiones. Pero nosotros vamos a ver que ese trabajador en el contrato de trabajo recibe diferentes prestaciones
puede cobrar viáticos, le puede la empresa pagar la prepaga, no sé, supónganse que le dan, si es un trabajador que tiene un cargo gerencial o un sujeto que está bajo la ley de contrato de trabajo y tiene un cargo gerencial, a lo mejor le suministran el auto o le dan un teléfono celular con todos los gastos pagos. O en fin, si está sujeto al régimen del teletrabajo, la ley nueva establece que se le tiene que pagar los mayores gastos en materia de conexión a internet y bueno, qué sé yo, hay una serie de cuestiones, ¿no? Este, que si yo las considero salario, va a impactar en el monto de la indemnización y nosotros vamos a ver que hay un convenio de OIT, que es el convenio 95, que determina qué se debe entender por salario y qué no. Entonces, si o nos vamos a encontrar que en muchos convenios colectivos existen las sumas no remunerativas. Esto es, o sea, cualquiera que está trabajando en relación de dependencia en blanco, ¿no? Y que se toma el trabajo de mirar el recibo de sueldo, se va a encontrar con que aparece acta tal, suma no remunerativa, tanto. Que por supuesto, como dice que es no remunerativa, a la hora de liquidarse esa indemnización, la indemnización si se lo despide no se va a computar, porque bueno, no es salario. Ahora, yo para tener una opinión definitiva con respecto a ese tema, yo tengo que tener en consideración qué es lo que dice el convenio 95 de OIT ratificado por la Argentina, que dice qué se debe entender por salario y qué no. Bueno, esto es un tema práctico porque obviamente esto impacta en el carácter en lo que hay que pagar en materia de indemnizaciones, por ejemplo. Entonces, por supuesto que esto es una cuestión que excede lo que es un asesoramiento que ustedes puedan dar el día de mañana como contadores, pero lo que a mí me importa y que ustedes tengan presente es que esto existe, digamos, es decir, que esto no se agota en que, bueno, la paritaria dijo que esto es no remunerativo, sino que hay todo un marco normativo que está por encima del convenio colectivo, por encima de la ley, que determina qué debe entenderse por salario y qué no, y por supuesto esto después se vincula con otra fuente del derecho que es el tema de la jurisprudencia, ¿no es cierto? Es decir, cómo ha sido interpretado esto por los jueces. Entonces, bueno, esto, digamos, me parece de gran importancia. Bueno, acá hay unos casos que esto no lo vamos a ver. Bueno, y después siguiendo con las fuentes del derecho del trabajo, obviamente nos encontramos con las leyes. Y obviamente la ley probablemente más importante es la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es la ley 2744, es una ley de 1974 y esta ley, obviamente, como ustedes se podrán imaginar, desde 1974 a la fecha ha tenido múltiples modificaciones. La primera de ellas fue durante la dictadura militar, año 1976, que una de las primeras cosas que hizo fue hacer una gran reforma de la ley de contrato de trabajo, modificó una cantidad inmensa de artículos, y debo decir que cuando se restableció la democracia en diciembre del año 83, esta reforma introducida por el gobierno militar no fue dejada de lado. Es decir, que muchas disposiciones de la ley de contrato de trabajo que nosotros vamos a estudiar, el texto ha sido dado por, aunque parezca increíble, por la dictadura militar del año 1976, que obviamente modificó la ley de contrato de trabajo sin existir congreso ni nada por el estilo. Pero bueno, después de esto también ha tenido múltiples modificaciones. La última de hará hace unos días, cuando incorpora como modalidad al contrato de trabajo un artículo, incorpora la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 102 bis, incorporando el teletrabajo, la modalidad de teletrabajo, y estableciendo toda una regulación específica. Así que la ley de contrato de trabajo, por supuesto, fue reformada en la época de Menem, digamos, durante el gobierno de los Kirchner, y durante el gobierno de Mauricio Macri también ha tenido alguna reforma importante en materia de el tema de jubilaciones, digamos, cuando se sancionó la famosa reforma previsional.
en esa jornada bastante accidentada donde hubo piedras, hubo de todo, digamos. Bueno, además de reformarse la ley jubilatoria, se modificó también la ley de contrato de trabajo. Entonces, bueno, toda esa norma, originariamente del año 74, que ha tenido todas estas modificaciones, es en buena medida lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo del curso. Por supuesto que hay otras normas importantes a nivel legal, la ley de jornada de trabajo, ley 11.544, es una ley bastante más antigua que la ley de contrato de trabajo, desde el año 1929, sancionada durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Y es una ley que está vigente. La Ley Nacional de Empleo, que es una ley de la década del 90, principio de la década del 90, es la ley 24.013. Algunas modificaciones fueron incorporadas al texto de la ley de contrato de trabajo, pero otras cuestiones rigen por fuera de la ley de contrato de trabajo, pero por supuesto también es fuente del derecho del trabajo y eso también lo vamos a ver a lo largo de esta cursada. La ley 25.323 es una ley del año 2000, si mi memoria no me falla, o 2000 o 2001, 2000, sí, que establece incrementos indemnizatorios para trabajadores despedidos que no estuviesen registrados o también para trabajadores que tengan que ir a juicio para cobrar sus indemnizaciones. Bueno, esta ley establece incrementos indemnizatorios, por supuesto también constituye fuente del derecho del trabajo. La ley de riesgo del trabajo, la ley 24.557 y todas sus modificatorias, es una ley del año 1995 que regula todo lo que tiene que ver con el tema accidentes de trabajo. Y por supuesto, esto también es fuente del derecho del trabajo. Después está la ley PYME, la ley 24.467, es una ley para la pequeña y mediana empresa que tiene un par de disposiciones en materia laboral, por supuesto, es fuente del derecho del trabajo. Después nosotros tenemos, estas son todas leyes de naturaleza laboral, pero después nosotros tenemos leyes que no son laborales, que podrían ser fuentes del derecho del trabajo. Por ejemplo, hemos mencionado la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. No es una ley laboral específicamente, pero es una ley de carácter general que se aplica en la órbita de las relaciones del trabajo. Y aún normas del derecho común, del derecho civil, del Código Civil y Comercial de la Nación, también son susceptibles de ser aplicadas en la órbita de las relaciones laborales, en forma supletoria, es decir, cuando la ley no diga nada, la ley laboral no diga nada. Yo, por ejemplo, acá he mencionado un caso al principio de la clase, cuando hablamos de casos de fuerza mayor. El concepto de fuerza mayor no está definido por la ley de contrato de trabajo, por lo tanto yo tengo que recurrir al Código Civil y Comercial de la Nación para ver qué se entiende por fuerza mayor. La capacidad para celebrar contrato de trabajo, bueno, la ley de contrato de trabajo tiene algunas normas específicas, pero el resto de las cuestiones que no están definidas en la ley de contrato de trabajo, necesariamente yo tengo que recurrir al Código Civil y Comercial de la Nación. En la ley de contrato de trabajo, cuando intervienen varios sujetos desde el punto de vista empresarial, en algunos supuestos se establece lo que se llama la solidaridad, es decir, si ustedes ponen en la ley, ponen en internet la ley de contrato de trabajo y ponen como buscador solidaridad, la palabra solidaridad, para que les traiga todas las veces que la ley de contrato de trabajo utiliza solidaridad o solidariamente, estableciendo que, bueno, en tal caso responderán solidariamente tales y tales, establece la solidaridad entre distintos sujetos frente a ese trabajador. Ahora, ¿qué se entiende por obligación solidaria? Tengo que ir necesariamente al Código Civil y Comercial de la Nación, que me define qué quiere decir responder en forma solidaria. Por supuesto que la aplicación de normas no laborales en la órbita de este derecho del trabajo que tiene autonomía debe hacerse conforme a los principios del derecho del trabajo. Es decir, no es que yo la norma del derecho civil o del derecho común la aplico en la órbita laboral
así como está concebida para relaciones entre iguales, sino que las tengo que aplicar conforme los principios del derecho del trabajo. Bueno, yo me quedan 4 minutos, ya estoy sobre la hora. Eh, entonces, por mi parte, no voy a dejar la exposición acá. Bueno, pero les cedo la palabra a ustedes por si me quieren hacer alguna consulta con respecto, bueno, me quieren hacer alguna consulta, algún comentario sobre esto, sobre el curso en general. Tienen el chat o pueden conectar el micrófono y hacerme las preguntas que consideren necesarias. Bueno, se quedaron todos dormidos con la clase. Bien, me tiene. No, yo no tengo. Por un. Florencia, mándame los que tengan algún inconveniente, me mandan un mail. Así les tomo el primer término. Eso para Florencia que me pregunta por el tema de los días del examen. Bueno, damos por terminada la clase de hoy. Les deseo que tengan una buena semana y los espero el jueves que viene, 7:30 de la mañana, en ese horario tan lindo, ¿no? Así que bueno, los espero el jueves que viene. Les mando un saludo y nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos, adiós. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Sí, obviamente desde casa es desde casa es bastante más lindo que tener que ir corriendo para la facultad. Les mando un saludo.